Buenos días, en nombre de la Universidad Bicentenaria de Aragua y de su Instituto de Altos Estudios, doctor Óscar Cambra Núñez, les damos la más cordial bienvenida a este enjundioso evento, el cual se enmarca en uno de los objetivos más importantes y sensibles de nuestra institución, referido siempre a las tareas de investigación para el fortalecimiento del Estado de Derecho, de la justicia y del progreso del país, cumpliendo de esta manera nuestra institución universitaria y en particular el Instituto de Altos Estudios, una función rectora en la educación, la ciencia y la cultura. Aunque el Instituto de Altos Estudios, doctor Óscar Cambra Núñez, tiene varias áreas de conocimiento o maneja varias áreas de conocimiento: las ciencias jurídicas y políticas, las ciencias administrativas, las ciencias gerenciales e incluso de la salud. Sin lugar a duda, el área que más ha desarrollado desde su creación es el área jurídica y política. No solamente por el epónimo, pues quien siempre en vida representó los valores más importantes del derecho, como la justicia, la libertad, la igualdad, la honestidad, la equidad, la fraternidad, entre otros, sino porque en el IAE, es decir, en el Instituto de Altos Estudios, existe plena conciencia del valor de la Constitución política como pilar fundamental del Estado de Derecho, siendo imprescindible su correcto cumplimiento para el sustento y fortalecimiento del sistema democrático. En esta oportunidad, nuestra universidad y particularmente el Instituto de Altos Estudios, colaborando permanentemente con la orientación de la vida del país, hoy celebra un evento sobre constitución y sistema democrático, el cual constituye sin lugar a duda un compromiso de todos los ciudadanos, partiendo de una dimensión fundamental de nuestra Constitución y de la democracia referida a la participación ciudadana, que no se concreta únicamente en el sufragio, en el voto, sino en la corresponsabilidad del ciudadano en la vida y en la orientación del país y en el cumplimiento de las reglas democráticas. Para moderar este evento, tengo el honor de compartir con la doctora Andreina Ibarra de la Universidad Católica Andrés Bello, profesora de esa casa de estudios, además con una experiencia importante a nivel académica y también a nivel laboral, pues ha desempeñado varios cargos dentro del Poder Judicial. Hoy me acompaña y tenemos el honor de contar, por supuesto, con los protagonistas, con la doctora Cecilia Sosa Gómez y el doctor Rafael Badel. Andreina Ibarra, doctor Ibarra, te cedo la palabra. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias, doctora Sosa. Gracias, doctor Rafael Badel. Nos vemos. Buenos días, doctor Cambra, autoridades de la Universidad Bicentenaria de Aragua, del Instituto de Altos Estudios, estimados ponentes y asistentes. La verdad que para mí es un gran honor y muy agradecida de poder compartir con ustedes este evento el día de hoy. Y quiero darles, bueno, una cordial bienvenida a este seminario vía web Constitución y Democracia, que sin duda alguna va a ser una experiencia enriquecedora para todos nosotros, porque representa una oportunidad única para ampliar nuestros conocimientos de la mano de expertos como los doctores de la talla que tenemos, que nos van a disertar sobre la aplicabilidad de los postulados de la Constitución en el sistema democrático. Entonces, tal como lo manifestó el doctor Cambra, en esta actividad, en el transcurso de la misma, pues vamos a escuchar en principio las disertaciones de los dos ponentes y luego vamos a abrir un ciclo de preguntas y respuestas para que todos los asistentes puedan participar en el mismo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la actividad, comenzando con la ponencia del doctor Rafael Badel, el cual es abogado, doctor en Derecho, profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Monte Ávila, en los cursos de pregrado y posgrado.
También fue profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela e invitado en la Universidad Externado de Colombia, profesor extraordinario visitante de la Universidad Católica de Salta, Argentina, de la Universidad CEU San Pablo en la ciudad de Madrid, España. Fue designado senior miembro asociado de la Universidad de Oxford, es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela y miembro correspondiente extranjero de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, así como socio fundador de Badel e Grau, despacho de abogados. Doctor Badel, le damos la palabra para que pueda comenzar con su disertación. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación, por la amable presentación. Agradezco mucho, en primer lugar, al doctor Carlos Cambra Hernández, al Instituto de Altos Estudios, doctor Óscar Cambra Núñez, de la Universidad Bicentenaria de Aragua, por haberme invitado para participar en esta conferencia sobre Constitución y Democracia. Le doy la bienvenida a todos los asistentes, les agradezco mucho la asistencia y que nos acompañen en la mañana de hoy. A los efectos de esta presentación, voy a tomar como punto de partida el reconocimiento universal de la democracia como un derecho humano esencial. Y esto lo voy a repetir en varias oportunidades. Y me voy a referir a varios de los atributos fundamentales de este derecho humano fundamental, como son el principio de soberanía popular, el derecho a la participación política, el pluralismo y la importancia de la separación de los poderes para garantizar la libertad en el marco del Estado constitucional de derecho. Además, voy a hacer referencia a las instituciones de la democracia representativa y su incidencia en los procesos electorales, así como algunas desviaciones del Estado democrático en la Constitución venezolana de 1999 y que han ocurrido también en otros países. En primer lugar, tengamos en cuenta que la democracia es un derecho humano, reconocido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945, e implica, entre otros, el derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país. Además, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Así entonces, la democracia es la base del Estado de Derecho. Es la condición indispensable para el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos. Todas las personas tienen derecho a la democracia y los estados tienen la obligación de promoverla y defenderla. Así lo dispone el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana. Hay un asunto que es de especial importancia. La democracia contribuye y es indispensable para el pleno disfrute de todos los otros derechos humanos, que estarían en riesgo de no existir un gobierno democrático. De modo que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales dependen de un sistema democrático. La igualdad de oportunidad de hombres y mujeres para participar en la vida política y pública depende del sistema democrático. Sin democracia no podríamos ejercer plena y libremente todos los demás derechos humanos. De manera que la importancia del régimen democrático trasciende a la sola consideración política, por cuanto de ella depende el ejercicio del resto de los derechos. Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias ocasiones, el concepto de derechos y libertades, y por ende el de sus garantías, es también inseparable del sistema de valores y principios que lo inspiran. En una sociedad democrática, los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada
cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros. Y esto hay que entenderlo en su real dimensión. En nuestro caso, la democracia como axioma inherente a la esencia del Estado constitucional de derecho, consagrado en la Constitución de 1999, se encuentra enunciada no solo a texto expreso en el título único en los principios fundamentales, sino desarrollado en varias oportunidades en la exposición de motivos. Ciertamente, uno de los fines supremos expresados en el preámbulo de la Constitución de 1999 es refundar la República para establecer una sociedad democrática, no un Estado democrático, de forma que, según dice la exposición de motivos, ya no solo es el Estado el que debe ser democrático, toda la sociedad debe serlo, siendo democrática la sociedad, dice la exposición de motivos, el preámbulo de la Constitución. Todos los elementos que la integran deben estar signados por principios democráticos y someterse a ellos. De manera que hay un valor fundamental que predica el preámbulo de la Constitución, y es la democracia del Estado y de la sociedad. Veamos el texto constitucional de manera expresa. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Como dije antes, los atributos a que se refiere este artículo 2, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, no podrían ser posibles sin un régimen democrático. Por su parte, el artículo 3 consagra como fines del Estado el ejercicio democrático de la voluntad popular. Y respecto de esa norma, la exposición de motivos de la Constitución señala que el Estado social de derecho, que se nutre de la voluntad de los ciudadanos, se expresa libremente por los medios de participación política y social para conformar el Estado democrático. La principal consecuencia del reconocimiento de la democracia como calificador, como identificador del Estado venezolano, es la de atribuir la titularidad de la soberanía al pueblo. De modo que este es el titular del poder del gobierno. En efecto, el artículo 5 de la Constitución tiene varios principios. El principio de la soberanía popular, según el cual la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella está sometida. Este es un principio fundamental de la Constitución. La soberanía popular ha de ejercerse en el marco del Estado, en el marco del Estado federal centralizado, enunciado, de nuevo cito, en la exposición de motivos de la Constitución y expresamente establecido en el artículo 4, conforme el cual el sistema de gobierno venezolano se fundamenta en un régimen de descentralización funcional y territorial, como lo venía haciendo la Constitución de 1961. Ese principio de organización territorial se adminicula entonces con el carácter democrático de las entidades políticas que componen el Estado venezolano en todos sus niveles, cuyo gobierno es, artículo 6, es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Enfaticemos entonces que como derecho humano, y lo voy a repetir una vez más, la democracia es un derecho humano, no es un obsequio del gobierno de turno. Como derecho humano, el derecho a la democracia es un derecho de finalidad,
y al mismo tiempo es un derecho subjetivo, individual, exigible al Estado. Es de finalidad en el sentido que se proclama la democracia como un valor de interés universal, al cual deben propender todas las sociedades en el marco de sus especificidades culturales y nacionales. Se crean las bases de una obligación de hacer conforme a la cual todos los estados deben promover la democracia como régimen político. Es un derecho individual, de otra parte, en cuanto al modo de ejercicio, derecho a elegir, a acceder a la gestión pública, en relación al sujeto pasivo del derecho, el Estado, y en cuanto a su titular, cada uno de los individuos. Ahora bien, conviene determinar cuáles son los atributos, los elementos constitutivos del derecho a la democracia consagrados en la Constitución. Primero consagra que es un derecho fundamental y luego también se desprende del texto constitucional sus atributos. En primer lugar, un elemento constitutivo de la democracia es el principio de la separación e independencia de los poderes públicos, consagrados en nuestro caso en el artículo 136 de la Constitución, y que, como hemos señalado, establece un sistema de repartición de poderes conforme a una estructura federal, desde una consideración territorial, cuando reconoce tres órdenes verticales fundamentales: el poder público nacional, el poder público estatal y el poder público municipal, y también desde el punto de vista funcional u horizontal, distinguiendo entre los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. No obstante, el principio de separación de poderes en el Estado constitucional de derecho no consiste solo en la repartición de funciones, ni es solo una manera de separación orgánica de quienes están llamados a cumplirlas. Es en verdad la base fundamental de la interdicción, de la arbitrariedad y la garantía necesaria de la libertad como valor fundamental del hombre. Su fin último es evitar la concentración del poder y el absolutismo en tanto elementos perturbadores de las libertades, de los derechos ciudadanos e imposible para que haya un régimen democrático. Sin una correcta separación de poderes, no existe democracia. Por eso consideramos que hoy ese principio no es una modalidad de organización del ejercicio del poder público nada más, sino es también un derecho fundamental de los individuos, en la consideración que sin separación de poderes no habría garantía del respeto de los derechos y libertades, y uno de ellos es, insisto, el de la democracia. El principio de separación orgánica de poderes, en el sentido de interdicción de la acumulación de poderes en un solo órgano, es pues presupuesto para el mantenimiento del Estado democrático y para la consolidación de una democracia efectiva. Y en este sentido, el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, luego de reafirmar a la democracia representativa como pieza indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, consagra a la separación e independencia de poderes públicos como un elemento indispensable de la democracia representativa. Al respecto, el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferret MacGregor, ha señalado que, cito, la separación de poderes guarda una estrecha relación no solo con la consolidación del régimen democrático, sino además busca preservar las libertades y derechos humanos de los individuos, evitar la concentración de poder que pueda transformarse en tiranía y opresión, así como permitir el cumplimiento adecuado y eficiente de las finalidades asignadas a cada una de las ramas del poder público. Sin embargo, la separación de poderes no solamente implica una especialización de las labores estatales de acuerdo a cómo hayan sido asignadas, sino que a su vez implica la existencia de un sistema de frenos y contrapesos, mediante el cual se constituye un control y fiscalización recíproco entre cada rama del poder público. De la separación de poderes se desprende entonces el ejercicio de un poder limitado,
así como susceptible de control y organizado en distintas instancias encargadas de diferentes funciones, con la finalidad esencial de asegurar la libertad de las personas frente al Estado, dentro de un marco de democracia participativa y pluralista. El segundo elemento fundamental de la democracia es el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, establecidos en los artículos 2 y 19 de la Constitución, y según los cuales el Estado venezolano propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, entre otros, la preeminencia de los derechos humanos. Y en el mismo orden establece que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable e indivisible. Un tercer principio es el pluralismo político, a que se contrae el artículo 2 de la Constitución, que implica, entre otras cosas, el derecho de la mayoría a gobernar y el derecho de la minoría a no ser atropellada. De acuerdo a Humberto Najain, la sociedad contemporánea se caracteriza por ser receptáculo de una variedad compleja de formas y modos diversos de vida, cuyas fuentes pueden ser encontradas en factores filosóficos, políticos, económicos, sociales, culturales, geográficos y hasta internacionales. De lo anterior se desprende la necesidad de que las constituciones democráticas no solo consagran esa diversidad, sino también valorarla como manifestación de la libertad y otros derechos humanos, estableciéndola como principio destacado en las leyes fundamentales, como valor superior del Estado, como una de las características del sistema de gobierno, como ocurre precisamente en la Constitución de Venezuela. También podemos incluir como atributo de la democracia el respeto de las libertades de opinión y de expresión. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas, opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. La libertad de pensamiento, de conciencia. Toda persona tiene el derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte su personalidad o constituya un delito. El derecho de religión. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público. El derecho de asociación. Toda persona tiene derecho a asociarse con fines lícitos de conformidad con la ley. El derecho de reunión. Toda persona tiene derecho de reunirse pública o privadamente sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Todos estos derechos consagrados en los artículos 57, 61, 59, 52 y 53 de la Constitución, respectivamente. Luego, el derecho a la libertad de recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de expresión, protegido por el artículo 58 de la Constitución, según el cual la comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene el derecho a la información oportuna, veraz, imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de la Constitución, y así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. En quinto lugar, el derecho al sufragio, en condiciones de igualdad, incluyendo la realización de elecciones periódicas, universales, libres y justas, establecidos en el artículo 63 de la Constitución. En este sentido, el sufragio como modo de participación política en que es expresada la voluntad popular está establecido en la Constitución como un derecho que se ejerce mediante votaciones libres, universales, directas y secretas, garantizando por los principios de personalización del sufragio, la representación proporcional, la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales por parte de los órganos del poder electoral, previsto en el artículo
293 de la Constitución. En sexto y último lugar, el derecho a la participación política, incluida la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos para presentarse como candidatos, lo cual está regulado en la Constitución en los artículos 62 y 70. Para que exista legitimidad democrática, debe tutelarse y garantizarse la participación efectiva de los ciudadanos y agrupaciones en la actividad política. Y así lo dispone también el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana. La participación de la ciudadanía en las elecciones relativas a su propio desarrollo, además de ser también una condición necesaria para el pleno y efectivo derecho de la democracia, es un derecho. Hay que hacer énfasis en que cuanto mayor sea el nivel de participación de los ciudadanos en los procesos políticos y sociales del país, más democrático es el sistema. De modo que los sistemas democráticos se sustentan en la existencia de mecanismos que verdaderamente garanticen la participación ciudadana. A menor participación ciudadana, mayor déficit democrático. El régimen plural de los partidos y organizaciones políticas es también un atributo de la democracia, establecido en el artículo 67 de la Constitución, que propugna el derecho de todos los ciudadanos de asociarse con fines políticos mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. El derecho en las instituciones del gobierno responsables y transparentes, el derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública, establecido en los artículos 6, 140, 141, 144 y 146 de la Constitución, que disponen que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre responsable, y que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado, incluyendo las fuerzas militares y la autoridad civil, consagrada en el artículo 7 de la Constitución, que dispone la supremacía constitucional. La Constitución es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y órganos que ejercen el poder público están sujetas a esa Constitución. De esta manera se consagran los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, que comprende la sumisión de todos los actos inferiores a esta, incluida sus principios, so pena de nulidad, lo cual, según la exposición de motivos, constituye el fundamento de todo el sistema constitucional y representa la piedra angular de la democracia, de la protección de los derechos fundamentales y de la justicia constitucional. Me voy a referir ahora a las instituciones de la democracia representativa en la Constitución de 1999. La democracia como derecho fundamental, ya lo he dicho en varias ocasiones, y criterio de legitimidad para el ejercicio del poder, supone la garantía y el respeto de la participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo y de las agrupaciones en la actividad política, de lo cual deriva el principio de la representación como requisito inherente del sistema democrático, que se manifiesta principalmente de manera directa a través de los representantes elegidos por medio del sufragio universal, directo y secreto, sin perjuicio de los mecanismos de participación indirectos que pueden también consagrarse. Sobre el carácter representativo y democrático del gobierno, el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana establece: son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. De esta forma, al ser la democracia
un sistema competitivo basado en la existencia de instituciones y sistemas tendientes a asegurar la libertad, la imparcialidad y la igualdad de la escogencia en diferentes opciones políticas, el proceso electoral siempre ha de ser un elemento básico del régimen democrático representativo, en el que el valor del voto de cada ciudadano es trascendental para canalizar la voluntad del pueblo hacia las decisiones políticas. Así pues, como postulado fundamental del Estado democrático, las elecciones de los representantes de los ciudadanos deben ser el resultado de la libre expresión de la voluntad mayoritaria del pueblo, por lo que si concurren vicios en el proceso electoral que alteren el resultado de las votaciones, al punto de no conocerse lo realmente querido por los electores, ello conlleva naturalmente a la anulación de la respectiva elección. En este sentido, las elecciones constituyen el mecanismo jurídico usual, no solo para la escogencia de los titulares de los órganos representativos, sino además para que estos participen en alguna medida en la determinación, ejecución y control de las decisiones políticas a lo largo de todo el proceso gubernamental. De allí que la Constitución de 1999 haya consagrado una organización administrativa y un sistema de control jurisdiccional para garantizar y hacer efectivo el pleno ejercicio de la voluntad popular en un proceso electoral y el resto de los derechos electorales, en el marco del sistema de democracia representativa consagrada en ese texto constitucional. A los efectos de materializar el derecho al sufragio como sistema de gobierno, la Constitución dispone de una organización administrativa encargada de ejercer el poder electoral, encabezada por el Consejo Nacional Electoral, como órgano cuya función primordial es la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos, incluyendo además la de organizar las elecciones de los sindicatos, gremios profesionales u organizaciones con fines políticos en los términos que señala la ley. Ese Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de organizar los procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de esta, por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. La Constitución prevé los principios que rigen los procesos electorales, como son la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia, eficiencia del proceso electoral, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional. Y ordena también a los órganos del poder electoral regirse en sus actuaciones por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana, descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad en el acto de votación y de escrutinio. Los principios y normas que rigen los procesos electorales y las actuaciones de los órganos del poder electoral, dispuestos tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, son consecuencia del principio básico del Estado democrático, es decir, la soberanía popular, según el cual el fundamento jurídico-político de cualquier sociedad es la voluntad libremente expresada por el pueblo, como lo señala el artículo 5 de nuestra Constitución. Por proceso electoral, entonces, debe entenderse el conjunto de acciones que, ordenadas por etapas y establecidas previamente en la Constitución y en las leyes electorales, están dirigidas por los organismos electorales para la realización de las elecciones y consultas populares. De otra parte, el proceso electoral es definido como el conjunto de actos ordenados por la legislación vigentes que han de cumplir las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos para la renovación periódica de los poderes ejecutivo y legislativo. Una de las fundamentales garantías de los procesos electorales para asegurar el derecho al sufragio como máxima expresión de la voluntad popular es la existencia de órganos electorales autónomos e independientes.
La existencia de un árbitro electoral independiente e imparcial es un elemento fundamental y esencial del derecho de voto y de las directrices constitucionales exigidas para la integración del Consejo Nacional Electoral como órgano del poder electoral. Por eso el artículo 296 de la Constitución determina que el Consejo Nacional Electoral estará integrado por 5 personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos, 3 de ellos postulados por la sociedad civil, 1 por las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales y 1 por el Poder Ciudadano. Y además señala, los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados por la Asamblea Nacional con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. Según este artículo 296 constitucional, los rectores del Consejo Nacional Electoral duran 7 años en el ejercicio de sus funciones y serán elegidos por separado. Los 3 postulados por la sociedad civil al inicio de cada periodo de la Asamblea Nacional y los otros a mitad del periodo. Además de la actividad electoral, de la organización electoral, hay también una justicia electoral. Todo esto para consolidar un Estado democrático en los términos diseñados por la Constitución. La justicia electoral, también denominada jurisdicción contencioso electoral, comprende el conjunto de órganos que les corresponde conocer del control de legalidad y constitucionalidad de los actos, actuaciones y omisiones del Consejo Electoral, así como la protección de los derechos fundamentales de contenido político y, en general, de todo derecho y garantía de los ciudadanos antes, durante y después del proceso electoral. A diferencia de lo que existe en otros países, en Venezuela los órganos encargados de la justicia electoral forman parte del Poder Judicial. No son órganos de naturaleza administrativa, pertenecientes a la administración electoral. Son órganos jurisdiccionales que actúan en forma independiente y separada del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Consejo Nacional Electoral. A los fines de ejercer el control judicial de los actos, actuaciones y abstenciones de los órganos del Poder Electoral, la Constitución de 1999 estableció una jurisdicción contenciosa electoral constituida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales que determinen la ley. Los tribunales de la jurisdicción electoral no han sido creados, por lo que le corresponde de forma exclusiva y excluyente a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de todos los asuntos contenciosos electorales. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su condición de órgano jurisdiccional especializado que concreta el control de constitucionalidad y de legalidad, tiene la facultad de declarar la constitucionalidad de las leyes o disposiciones de rango sublegal vista la coalición con el texto fundamental con efectos erga omnes, así como otras facultades tales como la de ejercer la revisión constitucional de sentencias que han sido dictadas por otros tribunales en contravención a los postulados constitucionales para garantizar la supremacía, efectividad y uniformidad en las interpretaciones de las normas, principios y derechos constitucionales, incluidos los derechos electorales. Así se configura entonces la justicia electoral. Voy a finalizar comentando alguna desviación importante del Estado democrático en la Constitución de 1999. Es decir, una traición a los mismos postulados establecidos en la Constitución. Recordemos que la democracia es un proceso dinámico que siempre corre el riesgo de retroceder, esto es, de desdemocratizarse. La desdemocratización supone una dinámica opuesta a la democratización, es decir, un proceso que deteriora constantemente la naturaleza democrática de las instituciones del Estado. Y esa desdemocratización puede erosionar a varios de los atributos a los que yo ya he hecho referencia, a los principios fundamentales a los que he hecho referencia,
a la organización administrativa a la que he hecho referencia, a la justicia electoral a la que he hecho referencia. Si bien la democracia es un principio jurídico fundamental del Estado venezolano, tal y como lo dispone el artículo 2, y ya lo he dicho antes, resulta claro que han habido algunos intentos de democratizar esa expresión tan amplia y omnicomprensiva de ese artículo. Voy a referirme solamente hoy al engañoso proceso de eliminar el ejercicio de la democracia representativa consagrada en la Constitución y sustituirlo por una supuesta y única forma de participación directa, también llamada democracia protagónica, lo cual resultó ser en la práctica una estrategia para concentrar el poder en el Ejecutivo, debilitando así las instituciones democráticas tradicionales y erosionando el pluralismo político. Tengamos como otro ejemplo la enmienda de la Constitución del año 2009, que tuvo por objeto introducir la figura de la reelección indefinida para la mayoría de los cargos de elección popular, gobernadores, consejos legislativos, alcaldes, diputados, presidente de la República, en detrimento del principio de alternabilidad del gobierno democrático consagrado en el artículo 6 de la Constitución. En efecto, este nuevo régimen de reelección indefinida determinado en la Constitución resulta incompatible con la democracia representativa definida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en tanto viola el pluralismo político, debilita los partidos políticos, afecta la independencia y separación de poderes y vulnera las condiciones de igualdad para la elección de cargos populares, tal y como quedó establecido recientemente mediante una opinión consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos del 7 de junio del año 2021. En efecto, en esa opinión consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio respuesta a una solicitud presentada por la República de Colombia respecto de la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y determinó que la reelección indefinida, la reelección de los cargos públicos indefinida, la reelección presidencial indefinida, no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana de los Derechos Humanos ni por el Corpus Juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, no es un derecho de quien se postula a postularse indefinidamente, como habían alegado en ese proceso algunos presidentes. Segundo, la prohibición de la reelección indefinida es compatible. Prohibir la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre y con la Carta Democrática Interamericana. Y en tercer lugar, la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y por ende a las obligaciones establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. A la luz de esa opinión consultiva del año 21, las normas constitucionales enmendadas en el año 2009 por Venezuela para establecer la reelección indefinida son todas entonces inconvencionales, por contrariar lo dispuesto en los artículos 1, 23, 24 y 32 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El artículo 20 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El artículo 3D de la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana. Ello obligaría, al ser todas esas normas inconvencionales, a los órganos internos del Estado venezolano, especialmente a los órganos jurisdiccionales mediante el control de convencionalidad, a ejercer acciones tendentes a armonizar el régimen jurídico interno en Venezuela con las disposiciones de ese sistema interamericano de derechos humanos. En esos casos de declaración de normas constitucionales inconvencionales, óigase bien, normas constitucionales inconvencionales, en esos casos, el poder legislativo, que fundamentalmente es un poder constituido por exigencia de la jurisdicción convencional, puede llegar a convertirse en un poder constituyente derivado para cumplir el mandato de la Corte
a través de la reforma de esos artículos constitucionales. Lo que estoy diciendo es que el poder legislativo, en sujeción a lo dispuesto por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, podría modificar las normas constitucionales eliminando la elección indefinida. En conclusión, la democracia no es un obsequio de los gobernantes de turno. Es un derecho fundamental, reconocido universalmente, consagrado ampliamente en los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana, que han tenido un extenso y constante desarrollo por parte de la doctrina y de la jurisprudencia. En Venezuela la democracia se encuentra recogida en múltiples disposiciones constitucionales y es un principio esencial y constitutivo del Estado venezolano. Es un derecho fundamental que contribuye al pleno goce y disfrute de todos los otros derechos humanos. No podremos disfrutar del resto de los derechos humanos que tenemos si no hay un abanico de democracia que nos permita hacerlo, si no hay un Estado de Derecho democrático que nos permita hacerlo. La democracia se compone de un conjunto de elementos o atributos, tales como la separación e independencia de poderes, el respeto de las libertades fundamentales, el pluralismo político, la libertad de expresión y de información, el derecho al sufragio y elecciones periódicas, la participación política, el derecho a instituciones de gobierno responsables y transparentes, el respeto a la supremacía constitucional. Todo esto es indispensable para el correcto funcionamiento de las instituciones que conforman el Estado constitucional de derecho ideado en la Constitución de 1999. Yo termino dando las gracias de nuevo a el Instituto de Altos Estudios, doctor Óscar Cambra Núñez, de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y al doctor Carlos Cambra Hernández por haberme permitido participar en este evento. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Badel por su interesante y valiosa disertación sobre la democracia como un derecho humano fundamental y esencial y sus atributos. Pasamos entonces seguidamente a escuchar la ponencia de la doctora Cecilia Sosa Gómez, quien es abogada, graduada de la Universidad Central de Venezuela, doctora en Derecho por la Universidad de París, la Sorbona, investigadora adscrita al Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, directora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, profesora visitante de la Cátedra Andrés Bello, Oxford, Inglaterra, profesora de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de pre y posgrado, tanto de la Universidad Central de Venezuela como de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Arturo Michelena, juez de la República, fue magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidenta de la Organización de Cortes Supremas de las Américas, directora ejecutiva de la Organización Venezuela Progresa en Libertad, Ve por Libertad, directora académica de la Organización Bloque Constitucional de Venezuela, miembro número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora Sosa, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Andreina. Siempre es interesante y exigente compartir conocimientos con el Instituto de Altos Estudios, doctor Óscar Cambra Núñez, más cuando el tema seleccionado tiene una actualidad del momento constitucional y político que vive la República de Venezuela. Agradecemos al director del instituto y de la Escuela de Derecho, profesor de esta Universidad Bicentenaria de Aragua, Carlos Cambra, por esa invitación que nos cursara tanto al profesor Badel Madrid como a mi persona para revisar y precisar la importancia de la relación de los dos pilares que sostienen la libertad de toda persona. Yo quisiera agregar algunas otras consideraciones sobre la Constitución y democracia, a las ya planteadas con tanta fortaleza y fundamento por el doctor Rafael Badel Madrid. Yo tengo pensado cuatro puntos.
La primera, una referencia al pasado. La segunda, ¿cómo defino la Constitución? La tercera, hacer algún énfasis en el tema de la institucionalidad constitucional. Y por último, ¿cuál es el trabajo y para quién de reconstruir o construir la democracia en Venezuela? En el tema de la referencia al pasado, me pareció interesante que hace muchos años se elaboró una constitución que no logró vigencia, pero que constituye la génesis de los temas que hablamos hoy. Ciertamente, con el pasar de los siglos, asumimos a veces que eso ya está muy antiguo y que esa lucha con ganas es para visualizar una constitución que incorpore los avances tecnológicos, pero resulta que sigue un imán del pasado con unos cimientos del constitucionalismo actual. Me voy a referir a la Constitución francesa del 24 de junio de 1793, cuyo prólogo es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una pieza realmente importante de releer y lo voy a hacer para ustedes. Dice así: el pueblo francés, convencido del olvido y desprecio de los derechos naturales del hombre como causa del sufrimiento del mundo, ha decidido exponer en una declaración solemne sus derechos sagrados e inalienables, con la finalidad de que todos los ciudadanos puedan comparar sin descanso los actos de gobierno con los objetivos de toda institución social, sin dejarse oprimir ni degradar por la tiranía, con el fin de que el pueblo tenga siempre delante de sus ojos las bases de su libertad y de su felicidad, los magistrados, las reglas de sus deberes, el legislador, el objeto de su misión. En consecuencia, proclama en presencia del Ser Supremo la declaración que sigue de los derechos del hombre y del ciudadano. Y esos derechos del hombre y del ciudadano, con este prólogo, abarcan 35 artículos. Luego de esa declaración, le sigue el acto constitucional que tiene 124 artículos y que se estructura en la relación de los poderes de la República con la soberanía de los ciudadanos. Expresa que el objetivo de la sociedad es la felicidad común. El gobierno se instituye para garantizarle al hombre el goce de los derechos imprescriptibles. Y el artículo 2 del acta dice que los derechos son la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad. Fíjense, interesante. Nosotros hemos tomado más bien esos elementos, por lo menos la igualdad, la libertad como derecho, pero la igualdad como valor. Pero fíjense el peso de esos cuatro puntos cardinales para declarar que esos son los derechos matrices, vamos a llamarlos así. Comprobamos entonces que solo con estas referencias, la Constitución francesa de 1793 ya presenta un esbozo de una democracia social. Pero la pregunta central es, ¿por qué se aplazó? ¿Por qué esa Constitución fue guardada en una caja para cuando hubiera paz? Muchas son las consideraciones que se han hecho sobre ese particular. En realidad, ese texto constitucional fue una profundización de la idea de democracia más justa, tiene presente la distribución de la riqueza, y para su época se consideró una figura por muchos de los pensadores utópica del pensamiento ilustrado. Fíjense la fuerza teórica de este texto, que supone la transformación de una sociedad, el procedimiento para su transformación, incluyendo ya la democracia representativa y la democracia directa,
es decir, el pueblo reunido en asambleas. Por tanto, ese giro social de la Revolución Francesa de 1793 constituye un evidente anticipo de la posterior reivindicación de Marx, porque para la Revolución Francesa no ha de ser meramente política, sino ante todo una revolución en lo social. Y al final fue un apogeo de la emancipación ciudadana y se le critica hoy tanto por el modelo neoliberal como por la experiencia comunista. Se dijo el derecho a la existencia priva sobre el derecho a la propiedad, es decir, el derecho a esa existencia. Algunos la han llamado la democracia más radical que se ha planteado en la historia, y estamos claros que el factor que socava constantemente el esbozo de la democracia social es el modelo opuesto de la democracia liberal, y parece ser, y con esto cierro el primer punto, que el desafío está en no tocar los extremos. El segundo punto que quisiera comentar es la Constitución de la República. ¿Cómo la defino? Pero desde el punto de vista de su contenido. Yo creo que hay dos maneras en que podemos ejercitarnos para definirla. Una, la puedo definir por su sustancia. Otra, la puedo definir por sus procedimientos. Si la defino por la sustancia, es para entender la garantía de los derechos y, en segundo lugar, con igual importancia, lograr el cumplimiento de los compromisos del Estado, es decir, de todos los poderes públicos, ante la ciudadanía. Pero si la defino por sus procedimientos, me sirve para determinar cuáles son las reglas de funcionamiento de las instituciones y para impedir el cambio de voluntad popular. Ambas definiciones se complementan, pues la sustancia da forma a la soberanía popular y los procedimientos aseguran la libertad del debate político. La Constitución de 1999 resolvió la discusión de si la Constitución es fuente creadora de normas o ella es norma jurídica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la discusión, vamos a llamarlo así, de esa referencia del pasado que tuvimos, que por cierto se me olvidó decirles que esa referencia del pasado, esa constitución de la que hablamos, de 1793, fue sometida a referéndum y obtuvo 1.901.918 votos afirmativos frente a 11.610 votos negativos y 4.300.000 abstenciones. Sin embargo, tuvo esa mayoría favorable. Y ese dato es el que más hace complejo el que nunca haya sido puesta en vigor. Pero al mismo tiempo, como les decía, para definir una constitución que aquella la definía por sus derechos, esta, la de nosotros, la de 1999, la que está vigente, con lo cual quiero decir que aunque no creo que la tengamos guardada en una caja, sino que la tenemos, estamos luchando precisamente por su reactivación, por su puesta en práctica, por su revalorización muchas veces frente al contenido político y jurídico que ella tiene. Volviendo al punto del tema de la soberanía popular y los procedimientos que aseguran la libertad del debate político, les decía que la Constitución de 1999 resolvió la discusión de si la Constitución es fuente creadora de normas o si ella es una norma jurídica. La primera postura es de Kelsen, mientras la supremacía de la Constitución precisamente la hace norma. Muy bien, apoyo lo afirmado por el profesor Badel en ese sentido, dado que el artículo 7, como muy bien lo desarrolló y explicó,
es una norma y hace de toda la Constitución una norma y no una fuente de fuentes solamente. Tres ideas fundamentales sostienen esta postura. Primero, presupone una determinada estructura del ordenamiento jurídico basada en la creación y aplicación del derecho, lo que da una supremacía en la organización jurídica y desarrollan su función normativa. Segundo, solo es norma cuando la Constitución establece que el cumplimiento de sus preceptos es obligado, es decir, cuando la infracción de la Constitución es antijurídica. Y tercero, cuando el concepto de Constitución se construye a partir de la jerarquía entre normas, siendo definitorio de las normas constitucionales la posición que ocupan en el ordenamiento jurídico. Que democracia y constitución no son ideas ajenas la una a la otra. Ambas tienen en común como nota esencial la ausencia de una dominación, de un sometimiento que no esté en la Constitución y en las normas que la desarrollan. No puede haber ningún poder no sometido a ella, de lo contrario no sería norma suprema. Vamos ahora con el tema de la institucionalidad constitucional y quisiera hacer algunos comentarios al respecto. En la Constitución de 1999, inclusive se discute por qué es tan larga. Inclusive se cuestiona que sea larga. Yo a veces me pregunto, y quiero dejarles esa inquietud, que lo largo asociado a un país donde las leyes no se cumplen, y no precisamente de ahora, hacen que la preeminencia de la Constitución eleve la importancia de lo que ella tiene y también eleve, a diferencia de la Constitución del 61, la precisión de las competencias constitucionales de 5 poderes, de los poderes de los estados y del poder municipal. Es decir, que inclusive el tema de la reserva legal, como la conocíamos en la Constitución del 61, quedó sometida en la Constitución de 1999 a las garantías de los derechos. Es decir, no puedo sacar una ley que regule el desarrollo de un derecho porque tengo, si sometiéndome o no sometiéndome a las restricciones que las propias garantías ya están escritas en la Constitución. Que eso esté bien o mal, por lo menos nos asegura que las garantías básicas para el cumplimiento de esos derechos están en la norma suprema y salen del criterio solamente del Poder Legislativo. De allí que la reserva legal constitucional en nuestra Constitución vigente tiene restricciones constitucionales, dependiendo no ya del tema de la libertad de que todo esté en manos de la ley, sino que bajo la norma constitucional la ley está sometida a ella. Ahora, ese sistema de la institucionalidad constitucional estableció, yo diría, un sistema de fuentes bastante precisa, bastante sofisticada, diría, jamás alcanzada hasta ahora. Y exige como al ciudadano el 333, a todo juez el 334 como artículo, al Tribunal Supremo de Justicia garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, 335. A la Sala Constitucional, el artículo 334 y 335, que es vigilar y velar por la estricta observancia y aplicación de la Constitución. Materia de naturaleza reglamentaria pasó a deslizarse a materias legislativas y parte de estas a constitucionales, siguiendo de esta forma un movimiento ascendente desde el punto de vista temático y normativo. Por otra parte, tenemos la constitucionalización de los derechos fundamentales, que de alguna forma impregna
todas las ramas del derecho. Vamos a llamarlo así, el derecho constitucional, civil, penal, administrativo, social, está anclado en el texto de la Constitución, y esa naturaleza de los mismos es, por una parte, se transforma en la liberación sobre cambios y avances en los derechos fundamentales. Así, por ejemplo, en el derecho penal, en el procedimiento penal, se tiene la influencia benéfica de los derechos constitucionales, de los principios de la presunción de inocencia, de la aplicación retroactiva de la ley penal más suave, el respeto a los derechos a la defensa. La igualdad viene también a modificar en todos los sectores y especialidades una modernidad que pone fin al cúmulo de las discriminaciones legales. Y de alguna manera esa Constitución de 1999 hizo una unificación del orden jurídico, es decir, ese proceso de constitucionalización con un centro de gravedad que se desplazó hacia el eje esencial de la Constitución, regula de alguna forma la función administrativa de los distintos poderes públicos y está acompañada, o debería estar acompañada, de una justicia constitucional que no quiere solamente decir Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, yo creo que la tensión que se ha producido por el fenómeno de la constitucionalización del derecho ha generado algún tipo de inseguridad jurídica en el derecho, particularmente en el derecho administrativo. Y vale la pena, no tengo el tiempo suficiente, después les puedo mandar el texto, pero cómo el derecho administrativo colombiano se ha adaptado a esos cambios causados por la constitucionalización del derecho administrativo, y esa corriente de que tiene que estar regido por la interpretación y aplicación con la Constitución del país muestra esa preocupación de esa, yo diría, inclusive de la falta de comprensión por parte de la Corte Suprema de Justicia de el desplazamiento del eje jurídico, y que encierra una implacable lucha por la detentación del poder jurídico, al menos en Colombia. No voy a entrar en el riesgo de la autarquía constitucional que nos ha pasado aquí en Venezuela, porque creo que ya ese método que funciona de la siguiente manera, es decir, primero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cree que ella es la única que puede hablar de violaciones constitucionales, cosa que sabemos no es así. Pero ese método de anarquía que ha impuesto de alguna forma la Sala Constitucional se argumenta por separado una cierta materia jurídica, se aduce que no es propia de la ley, ni penal, ni administrativa, ni laboral, ni civil, y una vez descartada la competencia de derecho público o privado, se busca una laguna legal, y con ese fundamento y en su presencia se sostiene la legitimidad de recurrir al texto constitucional. Es decir, termino diciendo, no garantizando la Constitución, sino modificando la Constitución. Los recursos de nulidad, sabemos que la Sala Constitucional no los tramita adecuadamente, considera que todo es mero derecho, no hay sustanciación que permita inclusive conocer criterios distintos, sino obviamente caer solamente en que los cambios se dan ante cualquier eventualidad política, social, económica que sirva para derogar o modificar contenidos de derechos fundamentales, alteran las competencias, lo hemos visto en la temática electoral, liberan obligaciones, liberan responsabilidades personales o institucionales, inclusive a integrantes y miembros de los poderes constituidos, porque tenemos que decir claramente que, por ejemplo,
el dispositivo de la sentencia en materia electoral dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia tapó o eximió de responsabilidad a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, un poder distinto, como muy bien lo señalaba el profesor Badel, y los eximió de responsabilidad en no haber cumplido, que por cierto es un delito de corrupción, no haber cumplido y terminado el procedimiento propio que tiene que ver con la elección del presidente de la República, puesto que formalmente, institucionalmente, no hay ningún pronunciamiento sobre la publicación de esos datos. Por último, y con esto termino, el planteamiento de si reconstruimos o construimos la democracia, y la pregunta clave es ¿para quién? La Constitución de 1999 está dedicada al ciudadano. Ese es su código de conducta individual y social. Su destinatario no son los abogados. Su destinatario no son los poderes públicos, puesto que precisamente los poderes públicos en cualquiera de sus instancias están para dedicarse a cómo garantizar al ciudadano los fines del Estado previstos en el artículo 2. Es decir, tenemos 127 derechos humanos en la Constitución, puesto que están en 127 artículos, más el plus de todos los que están consagrados, como el que se acaba de trabajar con gran precisión, como el derecho a la democracia. Pero lo hermoso de ese texto constitucional que tenemos es que le otorga garantías a cada derecho, como se lo mencionaba antes. Y eso marca como obligaciones a cada uno de los poderes públicos, sin distingos en su ámbito territorial, contando con una constitución de un Estado descentralizado hacia esas estructuras, funcionando en la práctica, como lo vemos, completamente a la inversa, por centralizar todo en una sede que se llama Miraflores. Ciertamente que el fortalecimiento del Estado, el afianzamiento de la gobernabilidad democrática, requieren de una institucionalidad sólida y eficaz, siempre que sea capaz de responder a los intereses y demandas de la ciudadanía. Por otra parte, ¿quién es el Estado? Me encanta coincidir con el profesor Badel en esto. No son los poderes públicos solamente. Somos todos los que habitamos en un país. Como concepto político, la institucionalidad está referida a una forma de organización social que regula la vida de una comunidad de individuos en el marco de un territorio, es cierto, y para ello cuenta con instituciones. Por tanto, la institucionalidad no es la distribución político-administrativa en la división de poderes, es una orientación que hemos tenido por años y en crisis. ¿Por qué? Porque los poderes sienten que son, con esas competencias, se sustituyen al ciudadano de tal manera que deciden por la ciudadanía. Ellos son los que tienen la verdad. Estamos en un extremo, por supuesto, en este momento. Pero siempre ha sido así. No sé si es por la tradición de la dictadura que tenemos de moral en nuestra ciudadanía, pero no hay, tenemos que encontrar una forma que los cambios institucionales y las leyes consideren la base de funcionamiento de las mismas, que abandonen de alguna manera lo que no es consecuente con la idiosincrasia de nuestro pueblo. La idiosincrasia de nuestro pueblo se siente siempre sometido, se siente como si estuviera en la encomienda, y ahora peor. Antes por lo menos teníamos una libertad condicionada a unas políticas públicas que funcionaban, pero las políticas públicas funcionaban posiblemente porque
había sí una vocación hacia la población, hacia el pueblo, pero el tema de la participación de la Constitución del 99 hay que tomarla en serio, y más ahora que tenemos una ciudadanía un poco más empoderado de lo que significan los valores democráticos. En ese sentido, lo que hemos recibido menos atención, a mi juicio, en todo este proceso de una constitución, vamos a llamarlo así, que tiene elementos positivos que no hemos aplicado, tiene sus fallas, obviamente, pero no la hemos probado. No hemos probado el funcionamiento de la Constitución. Hemos utilizado la Constitución para el funcionamiento de un sistema que se aparta del democrático. Todo es vertical, las decisiones son verticales, de arriba abajo. Se ha distorsionado totalmente la idea de la descentralización iniciada en el pasado. Tenemos que tomar nuevas formas de tomar decisiones que permitan que el poder fluya en varias direcciones para evitar la conformación de cúpulas de poder irreemplazables, porque en esa dinámica es que estamos. Estamos así como pegados contra la pared, la ciudadanía, por un deseo de cambio. Pero al mismo tiempo el poder se siente irreemplazable. Es decir, yo quiero mantenerme aquí independientemente de lo que diga la Constitución y independientemente de lo que diga la población. Entonces, creo que considerar estos elementos me llevan a 3 frases de conclusión. Primero, los ciudadanos debemos reclamar nuestro protagonismo y participación como lo estamos haciendo. Debemos ser conductores de los destinos del Estado a través de una exigencia de cambio en la forma de trabajar, en la forma de relacionar la ciudadanía con el Estado, con las instituciones. Las instituciones, a su vez, tienen que adaptarse a saber que están al servicio de las garantías ciudadanas. Y debemos, a su vez, tener un cuerpo legislativo que no dependa del gobierno para nada. O sea, que tenga un equilibrio de opiniones, que tenga un consenso para que puedan votar, como dice la Constitución, en conciencia y no con instrucciones partidistas. Tenemos que inculcar en los partidos políticos una forma de relacionarse para que ellos puedan recuperar también sus espacios, si no recuperar, cambiar la relación de ellos con sus espacios. Tenemos un presidente y es el deseo de todos, un deseo de que haya un presidente y unos ministros que se sometan a las competencias establecidas en la Constitución y tengamos además el empuje del cambio de aquellas leyes que entorpecen la vigencia y la primacía constitucional. Muchas gracias. Agradecidos a la doctora Cecilia Sosa por su excelente disertación sobre, bueno, este tema de actualidad, lo que tiene que ver con la democracia, al haber continuado con este abordaje, donde destacó elementos interesantes como lo que es lo fue el esbozo de la democracia social a través de la Constitución francesa, cómo se puede definir una constitución, la constitucionalización de los derechos fundamentales y, bueno, sus reflexiones respecto al protagonismo que nosotros debemos tener como ciudadanos y para que se nos garantice nuestros derechos. Bueno, una vez concluido entonces lo que tiene que ver con las ponencias, acompañada del doctor Cambra, vamos a dar inicio al ciclo de preguntas y respuestas relacionados con todos los aspectos que se han tratado en este seminario y los invitamos cordialmente a todos ustedes los asistentes para que puedan dirigir sus preguntas en el chat a los doctores. Doctor Cambra. Y excelente, doctora Sosa, excelente, doctor Badel, siempre un honor Gracias. tenerlos presentes en los espacios del instituto, de la universidad, y siempre, pues, de esta manera uno, a veces cuando uno escucha y observa la realidad,
es como una ficción que debe en algún momento ejecutarse, materializarse. Eh, con esta frase tan interesante, pues, eh, sobre la constitución actual, pues estamos en una lucha para su activación o reactivación. Eh, hemos expuesto lo que debe ocurrir, lo que debe ser, y contrasta con nuestra realidad actual. Muchas gracias, siempre un honor. Vamos a iniciar un ciclo de preguntas. Hay unas preguntas aquí en el chat. Eh, Serafín, leo la primera, Andreina, y tú continúas. Ok, Ok. perfecto. Muy buenos días, muchas gracias por la actividad y la invitación. Felicitaciones a los promotores, organizadores y panelistas. Para ambos, saludos cordiales. A propósito del contexto, constitución y democracia, ¿qué breves consideraciones podrían hacer, entiendo, el doctor Sos, la doctora Sos, el doctor Badel, en relación a las implicaciones derivadas de la reciente reforma judicial vigente en México, que permitiría la elección directa de los jueces y su expectante traslado a otros países de la región? Doctora Sosa, doctor Badel. No sé si la doctora Sosa quiere empezar, si no, yo puedo hacer un comentario. Podemos, creo que podemos hacer un comentario los dos. A ver. Sí, bueno, yo podría decir lo siguiente. La pregunta es muy buena. Saludo a nuestro querido amigo Serafín, que es un asiduo asistente a estos eventos académicos y además un abogado muy inteligente. Esa pregunta es muy interesante y puede tener dos respuestas. Podemos satanizar la respuesta y podemos decir que eso forma parte del populismo y que es inconveniente la elección de los jueces y que es una forma de partidizar el poder judicial. O podemos plantearlo de una manera un poco más sosegada, más pensada. En muchísimos países desarrollados, altamente desarrollados, hay elección de jueces. Pero hay elección de los jueces cercanos a la comunidad, los jueces locales, el juez de municipio que soluciona el problema de los ciudadanos entre sí, el juez que soluciona los problemas vecinales. El elegir a los jueces forma parte de esto que estamos hablando del Estado democrático en la Constitución. Obviamente, el que se postula para juez tendría que tener el cumplimiento de los requisitos establecidos por las leyes que se dicten al efecto. Deben ser personas independientes, imparciales, especializadas en la materia, etc. De manera que yo no predico una respuesta para esa como la que podría esperarse de que eso forma parte del populismo y de que eso hay que desecharlo desde el principio, ni tampoco una respuesta de que sí, de que toda la población tiene que elegir a los jueces. Hay jueces superiores, hay jueces supremos, hay jueces que tienen que estar muy bien preparados, hay jueces que van a decidir asuntos de Estado que no son los jueces que elige la población, que el sistema ha establecido que esos jueces son electos por el órgano parlamentario en una elección de segundo grado, con unas mayorías calificadas, con un examen de sus credenciales. Ahí la Constitución prevé cuáles son las credenciales. Otra cosa es que cumplamos o no con los requisitos establecidos por las normas constitucionales. Pero sí, la respuesta tiene sus matices porque hay miles de jueces en la sociedad. Hay jueces de municipio, por ejemplo. La jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela prevé los jueces de municipio y esos jueces de municipio son los que deciden el contencioso de prestación de los servicios públicos. Esos jueces de municipio pueden ser perfectamente electos por los habitantes del municipio determinado y tener un contacto más cercano con la realidad y no ser designados desde Caracas o desde el centro y aquí le mando este juez allá, sino que es un juez que ha nacido allá, que ha nacido en Puerto Píritu, que se ha criado allá, que conoce la población y que decide un contencioso contra una autoridad administrativa municipal. En ese sentido, mi respuesta es que necesitaría, como muchas cosas y como lo necesita Venezuela
pero a gritos necesitaría del diálogo razonado, sereno e inteligente para buscar una legislación que, este, que haga lo mejor de los dos mundos, que permita que las partes, como en ejercicio de su derecho democrático, elijan a los jueces municipales, a algunos jueces estadales, y que deje en los órganos políticos como la Asamblea Nacional y otros la elección de los jueces superiores, de los tribunales constitucionales, etc. Esa es mi respuesta. Yo podría agregar solamente la diferencia entre la información que ha recorrido el mundo, que es solamente esa. Los jueces, todos los jueces en México serán elegidos popularmente. La verdad es que la ley merece un estudio un poco más profundo. Podríamos decir que van a ser elegidos los que pasan primero por unos cuantos filtros anteriores, como bien decía Rafael. Pasan por un filtro de formación, pasan por un filtro de capacitación, pasan por un filtro, o sea, tienen una cantidad de pasos previos que al plantearle, aquí están los que van a optar a la elección de los jueces, ya tienen no es que cualquiera que pasa por ahí va y se presenta. Entonces, eh, me parece que es una ley que hay que estudiar el sistema que tienen, porque lo que es demagógico, es decir, los jueces van a ser electos popularmente. Lo que no es demagógico, es decir, hay un procedimiento que hay que agotar para quien opte a ser electo, tiene que llenar estos requisitos, tiene que haber aprobado tales cursos, tiene que haber hecho tal cosa. Entonces, hay un esfuerzo ahí previo que merece la pena ser estudiado. Me parece que es un caso de estudio, inclusive podríamos inventarlo para el propio instituto, es decir, estudiar el tema de la elección en el caso mexicano para tener digamos, un elemento de equilibrio en relación a esa propuesta. Así es. Muchas gracias, doctores, por su respuesta. Doctor Cambra, continúo entonces con las preguntas del chat. Vamos a analizar la pregunta de la doctora Judith. Ella nos dice, buenas tardes, agradeciendo al Instituto de Altos Estudios, doctor Óscar Cambra Núñez, de la Universidad Bicentenaria de Aragua, esta excelente actividad sobre un tema muy sensible. Mi pregunta para los ponentes, ¿cuál sería la diferencia efectiva entre democracia representativa y democracia participativa y protagónica? Gracias. Con la doctora Sosa podría. Bueno, yo creo que están reunidas. Ellas no son excluyentes. Imagínense si nosotros, la representativa son los cargos de elección popular, desde la instancia más pequeña hasta la instancia de los poderes públicos nacionales. Si nosotros tenemos en cuenta que la democracia representativa en Venezuela tiene elección para poderes nacionales, elección para todos los poderes estatales, sean legislativos o sean ejecutivos, y se le sumamos la representación de la instancia municipal de alcaldes y consejos municipales y consejos legislativos, creo que estamos alrededor de los 1000 y tantos órganos que serían electos. Democracia participativa, además de participar en elegir a esos funcionarios, tenemos la participación distribuida en toda la Constitución para hacer las leyes, para intervenir en el Poder Judicial, para intervenir en el Poder Ejecutivo, para ser consultado en los decretos leyes. Esa es la democracia participativa. Claro, nos resulta chocante el protagónica que nos restregaban así. Hugo Chávez le encantaba decir que esta es una constitución participativa y protagónica, y eso como que nos quedó así como una asociación que no está con la constitución, pero si lo leemos sin el énfasis que no ocurrió además nunca, porque tampoco tuvimos mucha participación
protagónica en ese periodo. Era protagónica, bueno, casi que porque las leyes o establecían o porque quería más referéndum o porque quería... Pero lo que quiero consagrar es, fíjense que cuando vimos la Constitución francesa, de la que hicimos un análisis, lo más importante de esa Constitución era que la ciudadanía participara en el poder. Nosotros no tenemos en Venezuela experiencia en el tema participativo. Nosotros ni siquiera tenemos la lista de en qué podemos participar de acuerdo a la Constitución. ¿Podemos participar en los juicios? Les pregunto. ¿Podemos participar en los juicios? ¿Podemos hacernos parte? ¿Podemos ser terceros intervinientes? Ajá, en los juicios de inconstitucionalidad, por ejemplo, no nos llama la atención. No, 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 no estamos acostumbrados a la participación. Y lo que es importante es que la representación es mi participación. Yo tengo que entender eso también de esa manera. Al que yo elijo, él me tiene que participar lo que está haciendo para yo poder entrar a evaluar su comportamiento y saber si lo relijo o no lo relijo, saber si lo denuncio o no lo denuncio, saber si lo castigo o no lo castigo, saber si exijo el cumplimiento de mis derechos o no los exijo. Lo que pasa es que estamos atravesando por un periodo difícil de imposición, vamos a llamarlo así, de imposición de voluntades políticas, más que de la, más que tenemos fallas en la representación absoluta, porque fíjense, participamos en una elección, elegimos un representante, al menos mayoritariamente, y estamos pendientes de que no, yo soy el que me voy a juramentar porque eso fue lo que dijo la sala. Fíjate, el dilema que tenemos es, la pregunta es hacernos, ¿qué hacemos ante ese dilema? Y yo creo que uno de los dilemas que nos falta, y perdona que se los diga así, uno de los dilemas que nos falta es ser más participativo. Yo podría... No, creo que te paso la palabra para explicar No, que yo pensaba que había terminado, pero no. la participación también es un diálogo. La participación no es salir solamente con la bandera, la participación es, aquí hay un resultado, termíname el resultado del procedimiento electoral y cuando me termine el procedimiento electoral, bueno, conversamos. Ese es el punto, es decir, nosotros, el otro lado está atrincherado y nosotros estamos atrincherados de este lado. Bueno, tenemos que romper la trinchera para poder saber qué es lo que vamos a hacer. Ese es el punto. ¿Quién seriamente dice, bueno, vamos a dialogar, vamos a conversar? Mira, consejo, da los resultados, ¿vale? Eso no te queda otra. No sigas discutiendo sobre cosas que no han terminado. Si nosotros como protagónicos fuéramos una sola voz diciendo, termina el procedimiento, estaríamos en otro nivel. Pero dejamos que otros hagan lo que nosotros podemos hacer por la voz. No estoy ni siquiera llamando a ir a ninguna parte ni a hacer con... No, por la voz. Termina el procedimiento que no lo has terminado. Ciérralo y hablamos. Yo voy por mi constitución, yo voy por lo que dice mi constitución. Y tú tienes que ir también por lo que dice la constitución. Eso es ser participativo, protagónico y representativo. Es un representativo participativo. Dime, Rafael, danos. No, yo lo que quería agregar, bueno, y como abogado y en un instituto de estudios como este, tan prestigioso, es que parte de la participación, que es también un atributo del Estado democrático, una participación que a mí me parece trascendental en la sociedad es la participación en la función legislativa. En la sociedad civil pueda participar en la función legislativa y que nuestros parlamentos nacional, estatal y municipales contaran más
con la participación de la colectividad, de los grupos de interés. Los grupos de interés, cuando se legisla en asuntos sanitarios, bueno, debe oírse a los médicos, debe oírse a los paramédicos, a los gerentes de ese tipo de cosas. Cuando se legisla sobre asuntos jurídicos, debe oírse a los colegios profesionales, a las universidades, a las academias. El gran venezolano José Guillermo Andueza decía en su tradicional libro sobre el Congreso, publicado en los años 60, que la función legislativa es precisamente la más importante para propender al diálogo. Cuando se hace una ley, el proceso de formación de la ley debe incluir la participación de los grupos de interés. Y eso forma parte de un atributo del Estado democrático. Y eso yo creo que podemos reclamarlo, pedirlo, estudiarlo, enfatizarlo. Queremos participar en la función legislativa, porque la función legislativa es la que produce la ley, que es la que regula los derechos de los particulares. Y entonces nosotros queremos participar en la elaboración de las leyes. Eso era lo que yo quería señalar. Y eso es un atributo del Estado democrático también. Muchas gracias, doctor Badel. Y en relación con la pregunta sobre el juez allí que se metió en el tintero y la elección, es que justamente estamos hablando de eso, de la participación del ciudadano en los asuntos públicos, en la orientación de la vida del país. Ahora, por supuesto que hay unas condiciones previas para ver a cuáles jueces vamos a elegir, para ver cuáles se montan en el ring de boxeo. Pero esa elección directa de los más competentes, de los preparados, está vinculada directamente con esa participación ciudadana en los asuntos públicos, justamente. Y concatenando con la función legislativa, hay una pregunta y en coherencia con también lo que decía la doctora Sosa y el doctor Babel, una pregunta de la profesora Ana Benavides de nuestra Escuela de Derecho. Dice la doctora Benavides: buen día, tomando en consideración el excelente contenido de ambas ponencias, en la que destaca el rol de las Fuerzas Armadas, del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio Público, y dada la realidad que vivimos, donde se evidencia una total indefensión del pueblo venezolano, pareciera que el mecanismo de escogencia, sobre todo de los miembros del TSJ y del Ministerio Público, no son los más apropiados. Su pregunta pareciera que va, es una reflexión, pero pareciera que va dirigida al mecanismo de escogencia de los magistrados y del fiscal general. ¿Alguna reflexión, alguna opinión al respecto? Bueno, mi Me reflexión. parece, Perdón, ¿no? adelante. Adelante, Anda. doctora. Lo primero. Nada más me quería resaltar una frase que está en la pregunta que me parece importante. Yo creo que lo que hacemos es coincidir en que las escogencias no están estrictamente sometidas a los términos constitucionales, inclusive las propias normas que regulan el proceso no terminan de dar la idea de la autonomía e independencia para su elección en la medida que está formada por los propios diputados que después van a conocer de la misma propuesta en la que participaron escogiendo los candidatos. Pero hay una frase que me parece interesante, es cuando dice la total indefensión del pueblo venezolano. Eh, Me parece valiosa. ¿En qué sentido? En que se ha perdido en la ciudadanía el sentido de justicia. No solamente la justicia judicial, sino el sentido de lo justo, el sentido del tratamiento hacia el ciudadano, de la violación de sus derechos. Todo eso es justicia y no solamente la justicia judicial. Entonces, me parece que tiene una carga emotiva la pregunta muy valiosa, que es que verdaderamente la ciudadanía no es que no cree, es que no tiene acceso a la justicia, porque la justicia se ha hecho, eh, bueno, como vemos en las definiciones o
o en los encuentros que hace el Ministerio Público. Hoy recibimos 300 personas en un día. Entonces uno dice, bueno, bendita las 300 personas que por lo menos pudieron señalar que tienen algún problema con la justicia, pero el sistema no está funcionando. Si yo tengo que ir a casa de la persona para que me diga que tiene un problema y que me encuentre y que sepa el lugar donde voy a estar. Es decir, creo que el tema de justicia es un tema prioritario a tocar y que verdaderamente el tema justicia para la ciudadanía en este momento diría casi nulo. ¿Qué hacemos con 1000 defensores? Que hay 80.000 casos, 800.000 casos penales. ¿Qué hacemos con 1000 defensores? Por muy, no los cuestiono, pero no hay proporción. Aparte del tema de arbitrariedad, pero es que no hay proporción en el sistema para dar cumplimiento a esas, digamos, a las necesidades actuales judiciales que tiene la población. Así es. Bueno, tenemos la siguiente pregunta del doctor Dani Bello. Él, bueno, da las gracias por las extraordinarias ponencias, manifiesta su admiración y su pregunta consiste en la actualidad estamos en presencia de un estado de democratización. Dale tú, Rafael. Estado de democratización. Bueno, mira, nosotros tenemos un régimen constitucional y legal, el constitucional absolutamente lleno de disposiciones democráticas, de las cuales se desprende que podríamos tener derechos civiles, sociales, políticos y económicos. Como en muchos países, yo creo que hay un déficit democrático y yo creo que corresponde, y esto es un buen ejercicio de este instituto, con eventos como este, tratar de exhortar a el mayor crecimiento de el régimen democrático de nuestro país. Yo creo que una cosa es el Estado que tenemos y otra cosa es la conducta que nosotros tenemos que seguir llevando adelante. Profesores, académicos, investigadores, universitarios, la población civil, nuestros empresarios, todos tenemos que empujar hacia un Estado democrático. El Estado democrático no depende solamente de la cúpula del gobierno. Yo creo que el Estado democrático es un estado de pensamiento en el cual nosotros tenemos que seguir luchando por nuestra democracia. El tamaño de la libertad no está definido. El tamaño de la libertad es el que nosotros nos vayamos ganando, el que vayamos forjando. En la medida que tengamos pueblos más desarrollados, pueblos más educados en las culturas jurídicas, social, política, en esa medida vamos a ir luchando más hacia nuestros derechos. Yo soy un convencido de que voy a seguir luchando desde mi posición de profesor, académico, humilde abogado, por que el concepto de libertades y derechos vaya creciendo cada vez más. Y un ejercicio como el de la mañana de hoy es una forma de contribuir a eso. Yo también quisiera agregar que me parece muy atinada la respuesta de Rafael, que yo siento la pregunta más en el sentido de la emoción de ser democrático, más que Estado en el sentido institucional, es como, yo sí creo que en el venezolano ha nacido una especie de deseo de disponer más de su propio destino, de valorar mejor los derechos, de sentirse que quiere, no sé, que quiere gozar de una cierta libertad para hacer cosas. Quiere estar menos dirigido, vamos a llamarlo así, quiere estar menos, digamos, menos que decidan por mí. Y creo que ahí sí hay un estado de democratización en un sentido ya no institucional, sino yo diría casi emocional. Ahora, esa emoción tenemos que canalizarla. Si nos quedamos solamente con la emoción,
La emoción de canalizarles es eso, estar cada vez más convencido de cuáles son mis derechos, estar cada vez más convencido de cómo puedo, digamos, participar, estar cada vez, tener mi voz. Eso me parece que lo hemos logrado con dificultades y con sacrificio, pero Y sobre todo, doctora, ha sembrado. sobre todo canalizarlo a través de las vías democráticas, canalizarlo a través de las vías civilizadas, a través de las vías democráticas, porque está comprobado que si no se canalizan los deseos de la democracia a través de las vías de la democracia, se enfatiza la autoridad. Entonces, eso hay que enfatizarlo a través de la democracia. Voy a volver a insistir. Un evento como este de la Universidad Bicentenaria de Aragua, con el nombre prestigioso del Instituto de Altos Estudios Oscar Cambra Núñez, etcétera. Esas son las maneras de canalizar, por lo que se refiere a nosotros, ¿no? Académicos, abogados, etcétera, los deseos de democracia. Yo creo que todos los pueblos quieren más democracia, todos los pueblos quieren más pluralidad, todos los pueblos quieren que las instituciones del gobierno sean responsables, transparentes y justas. Y todo eso lo tenemos plasmado en la Constitución. Bueno, esa es una lucha que nos corresponde a los venezolanos. No podemos pensar que las cosas nos las hacen. Nosotros tenemos todos el deber de hacerlas. Andreina, Agradecida, doctor. Bueno, por último, en el chat no tenemos otra pregunta, pero sí tenemos un comentario de la doctora Judith, que hace unos instantes había realizado una pregunta que fue respondida por los doctores. Ella dice que está agradecida por la respuesta, aunque debemos reflexionar sobre la eliminación de la palabra representativa, porque ciertamente hay representatividad cuando se escoge a los parlamentarios. Por ejemplo, pero se insiste, como bien dice la doctora Sosa, en lo participativo y protagónico como si fuese una innovación en los derechos constitucionales. ¿Tienen alguna última reflexión con relación al comentario de la doctora? Bueno, yo creo que podemos hacer una última reflexión, si le parece a la doctora Sosa, en el mismo orden en el que hablamos, si le parece al director del debate. claro, claro. Yo no creo que sean incompatibles de ninguna manera la representación y la participación. Yo creo que si nosotros tuviéramos representación sin ninguna participación, eso sería muy censurable. Y en algunas ocasiones ha habido mucha participación sin representación. Yo creo que a mí no me gusta satanizar ningún término, ni me gusta radicalizar ninguna posición. Y yo creo que el momento de Venezuela, el momento del país, yo creo que la inteligencia que nosotros tenemos que tener es la de ser suficientemente amplio, suficientemente racionales, como para tratar de entender todas las posiciones. Yo siempre utilizo en mi vida privada la tesis de la tolerancia aún con los intolerantes. De manera que tiene que haber tolerancia en la aceptación de el dogma A con el dogma B. Lo que no puede haber es la radicalización. De manera que nosotros podemos conjugar dentro de ese derecho del cual estamos hablando hoy, el derecho a la democracia, dentro de él podemos hablar de los atributos, de las características, de su amplitud, pero podemos pensar que ese derecho de la democracia se nutre también del principio de la participación, porque en la Andreina, se medida que quedó. más participemos, hay más democracia. Esa sería mi reflexión final. Doctora Sosa, ¿podría brindarnos alguna reflexión final sobre el tema de hoy? Bien, tengo la misma línea. Yo creo que si yo, Cecilia Sosa, soy participativa y protagónica. Y no soy representativa porque no tengo un cargo de representación popular. Pero sí siento que también, y todos los abogados que nos han acompañado y las demás profesiones que nos puedan haber acompañado y los que tienen algún oficio interesante, eh, nosotros siempre somos participativos y protagónicos en la familia, o sea, yo tampoco veo ninguna diferencia en que a mí me gustaría, por ejemplo, que
el alcalde que yo elija sea participativo y protagónico para conmigo, y yo sea participativo y protagónico para con él, sin que medie ya, si ya quedó elegido, no, porque ese es un tipo que pertenece, que ya, que no sé qué, entonces yo no voy. Entonces, ya ahí rompí perfectamente el tema de lo que significa participativo y protagónico. Y tampoco creo que, yo sí coincido con ella en que no es una innovación de los derechos constitucionales. El participativo y protagónico quiere decir que la amplitud de la institucionalidad me permite dirigirme a ellos como ciudadano. Por ejemplo, el derecho de petición es un derecho a participar. Yo puedo participar inclusive en lo que no me gusta. Lo participativo no necesariamente es hacer grupos favorables a una determinada idea. Lo participativo precisamente es la pluralidad, de alguna manera, como decía Rafaela, si yo soy participativo, tengo que agregarle otros valores de la Constitución. Tengo que ser tolerante, tengo que tener equilibrio también en que yo no soy el dueño de la verdad, tengo que oír a los demás. Es decir, hay una serie, una de las cosas más bellas de la Constitución del 99 son los valores y principios que ella tiene, que irradian y me explotan en toda la Constitución. O sea, tenemos valores de toda naturaleza, pero tenemos principios judiciales, tenemos principios de justicia, tenemos principios en la administración pública, y todos esos principios están llenos de participación también, y están llenos de valores, porque la participación para mí es de alguna forma un valor, es un valor que yo pongo al servicio de mi país. Si estoy en un partido político, ese partido político tiene que ser participativo. Yo participo cuando voto. Entonces, hay infinidad de formas de participación, unas expresas y otras no. Pero lo que no hay duda es que tenemos que también aprender a oír. A veces somos demasiado eh, rudos con las posturas que tenemos y eh, nos hacen a veces intolerantes e insoportables. Nosotros tampoco toleramos que otros sean intolerantes, pero tampoco nos abrimos a cómo romper la intolerancia de nosotros mismos. Entonces ahí eso ha empezado a romperse en la comunidad. Eso me parece positivo. Que tú tengas un encuentro y en ese encuentro vaya la gente de la VC, vaya la gente de otras tendencias, que pues, se pueda conversar, se pueda oír. Eh, y para mí, uno de los elementos de la unión social es la Constitución, precisamente porque está atribuida a quien la hizo, pero no le sirvió. Entonces la hizo, pero no le sirvió, pero a nosotros sí nos sirve, aunque tengamos que hacer reformas parciales o lo que sea en el futuro. A nosotros sí nos sirve, es democrática, lo he explicado hermosamente, Rafael. Entonces, bueno, caminemos con esa institucionalidad, recordándola, aplicándola, procesándola, enseñándola. Ningún abogado se puede formar sin el manejo preciso de la Constitución, precisamente por lo que hablamos aquí. Entonces, bueno, doy administrativo y doy Constitución, doy procesal y doy Constitución, doy y doy Constitución y hay que hacerlo con la ciudadanía también. Esto es lo tuyo, estos son tus normas, esta es tu vida, este es tu código, esta es tu Biblia. Gracias. Bueno, damos muchísimas gracias por sus excelentes ponencias que nos han permitido reflexionar sobre un tema de actualidad como lo es la democracia, su trascendencia como un derecho humano esencial, fundamental, como la base del Estado de Derecho que nos permite el ejercicio del resto de los derechos y sobre todo que es un derecho que es exigible al Estado, el cual debe promoverlo, porque precisamente como comentaba la doctora Sosa, pues la democracia está construida para nosotros, los ciudadanos, que debemos dejar de tener pues una actitud
actitud pasiva y reclamar ese protagonismo y exigir que las instituciones pues cumplan con su papel de responder a la ciudadanía, de estar al servicio de los ciudadanos y no responder a intereses particulares o instrucciones partidistas, ¿no? Y bueno, de mi parte, pues de verdad que celebro la organización de este evento, muy agradecida a las autoridades de la Universidad Bicentenaria de Aragua, del Instituto de Altos Estudios doctor Oscar Cambra Núñez, a todos los organizadores del evento y por supuesto también a los asistentes que con su interés y su compromiso a participar en estos eventos y a propender a la búsqueda del conocimiento. Y bueno, que sigan dándose eventos académicos como este, que sean fructíferos y que puedan seguirnos motivando para que nosotros contribuyamos a la sociedad desde los ámbitos respectivos. Doctor Cambra. Muchas gracias, Andreina, por acompañarme en este evento. Andreina Ibarra, un gusto compartir contigo la moderación y realmente constituyó para el IAE un gran honor contar hoy con la presencia de la doctora Cecilia Sosa Gómez y del doctor Rafael Badrel. Siempre es un honor y un orgullo tenerlos presentes en los espacios del instituto. Realmente esta actividad contribuyó y debe contribuir a generar conciencia en la ciudadanía sobre los retos y desafíos que afronta la República a través de la difusión y construcción de los conocimientos necesarios para crear conciencia sobre la importancia de respetar y aplicar la Constitución para poder disfrutar de un sistema democrático. En definitiva, nos corresponde como academia, y de allí el trabajo que procuramos hacer, demostrar siempre nuestro compromiso con estas actividades para coadyuvar a la formación de una ciudadanía crítica y activa, consolidando ciudadanos con una clara conciencia social y moral, con pleno conocimiento de sus deberes y de sus derechos, para promover el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, para que sus protagonistas, los ciudadanos, cumplan una función útil en la nación y para la humanidad en general, y promuevan el respeto de los valores y principios de la libertad, la igualdad, la dignidad, la democracia, la participación ciudadana, la tolerancia, entre otros. Definitivamente, la sinergia entre Constitución y sistema democrático es vital para el cumplimiento de los derechos fundamentales, para el bienestar del país y para el mantenimiento, ahí lo subrayo, de la paz nacional. Con todo lo que los extraordinarios ponentes afirmaron, me quedo, pero subrayo dos cosas. Una, del doctor Badel, la democracia es el centro allí para el cumplimiento de todos los derechos fundamentales. Es el hipocentro para poder cumplir todos los demás derechos fundamentales. Y con la doctora Sosa, bueno, estamos en esta lucha, como decía antes, para la activación o reactivación de la democracia, porque el destinatario final es el ciudadano. Tenemos, de allí que es una constitución hermosa y hay que aplicarla, tenemos todos los ingredientes para hacer un plato espectacular si llevamos eso a la cocina. Ahora tenemos que los ciudadanos preparar ese plato con todos esos ingredientes. Gracias, doctor Ibarra. Gracias, doctora Sosa. Gracias, doctor Badel. Gracias a todo el público presente. Y bueno, despídanse como quieran y nos vamos. Bueno, yo quería dar las gracias nuevamente. Ya le he dicho al Instituto de Altos Estudios, al doctor Oscar Cambra, a Adriana Ibarra. Para mí es un honor haber estado con la doctora Cecilia Sosa, pero especialmente a todas las profesoras y personas que nos acompañan, y un saludo muy respetuoso al señor presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, doctor Luciano Lupini Bianchi, que nos ha acompañado y ha prestigiado este evento en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, saludos. Gracias a ustedes. Gracias.
Gracias, doctor Ibarra, doctora Sosa. Hasta luego. Feliz Noel. día, gracias. Gracias.